Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Y con la ayuda del Señor, pues vamos a tratar de brevemente desarrollar el título de esta charla, más que conferencia, charla, coloquio, en torno a estos dos problemas que se encuentran relacionados: la existencia del demonio y la posesión diabólica. Se ha puesto un interrogante porque evidentemente no todos admiten la existencia del demonio. Podría ser una especie de poco respeto para aquellos que no lo admiten afirmar sin más su existencia. Ese mismo interrogante puede haber suscitado en otras personas creyentes y que admiten la existencia del demonio, haber suscitado un poco de inquietud, sencillamente por poner, parece que en interrogación, la existencia de algo que creemos y que tenemos que creer. Lo que sí quiero advertir desde el principio es que el tema de la existencia del demonio es un tema de fe. Así, no podemos apoyarnos en la razón para hablar de él por ser, como diremos después, un espíritu rebelde y caído. Solamente es la fe, las fuentes reveladas y el magisterio de la Iglesia las que nos hablan de su existencia. Y con relación a la posesión diabólica, que es como una consecuencia o al menos una actividad del demonio, la fe nos habla del Evangelio de posesos, pero el problema se plantea en el momento actual. ¿Se dan posesiones diabólicas hoy? Aquí, por consiguiente, no es la fe solo, sino es el análisis del hecho el que explica y nos hace ver esa realidad que quizás teníamos tan olvidada que hemos llegado a pensar que eso era del pasado y lo narraba el Evangelio, pero que no era de nuestro momento. Dos partes, por consiguiente, o dos puntos en esta charla coloquio, en la que solamente quisiera, pues, brevemente dar algunos rasgos de los distintos puntos que ahora voy a enunciar, con el fin, después, de poder entablar un coloquio sobre este tema. Y así, los puntos de la charla comprenden los siguientes subtítulos: explosión de lo satánico en nuestros días, origen de este hecho, de esta explosión de lo satánico en nuestros días, nombres que en las fuentes de la revelación recibe ese ser que llamamos demonio o diablo.
quienes niegan la existencia de este ser. Pruebas de la existencia del demonio, teniendo presente la revelación y el magisterio de la Iglesia, y un magisterio de la Iglesia no pasado, sino como veremos, presente, tan presente, que el Papa actual ha hablado muchas veces del demonio, y el Vaticano II habló 18 veces. Naturaleza del demonio o de los demonios. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es el fin del poder? ¿Para qué emplean el poder los demonios? ¿Y cómo lo emplean? ¿Qué actividades realizan? Y dentro de estas actividades, la posesión diabólica física, no moral, las causas, los antecedentes, las señales, los momentos del poseso y sobre todo ante el exorcismo, antes, durante, después, para terminar con los remedios que hemos de emplear para no caer en la posesión diabólica física y tampoco en la posesión moral por el pecado mortal. Hemos dicho que en estos momentos se da lo que vulgarmente digo vulgarmente porque se habla mucho, lo que se dice se llama explosión de lo satánico. Así lo titula René Laurentin, que ha publicado recientemente una obra sobre este tema. También un teólogo español, Sayés, conocido por muchos. Y esta explosión de lo satánico comprende pues esas misas satánicas que sin duda algunos de vosotros conocéis, al menos por referencia, y alguna vez personas me han manifestado, por ejemplo, con relación a llevarse formas consagradas para estas misas. Sectas satánicas que están proliferando muchísimo. Iglesias de Satán. Esto comprende lo que podemos llamar explosión de lo satánico. Porque se están realizando ritos de todo tipo, desde ritos mortuorios con toda clase de aberraciones sexuales, perversión de menores, torturas, asesinatos, profanación de lo más sagrado, destrucciones de imágenes, sadismo contra lo sagrado. Las sectas, ya sabéis, que tienen la finalidad de ensalzar vicios, de proporcionar por todos los medios toda clase de pecados capitales, abusando a la que se da un culto, abusando de la libertad y de la felicidad. Como dice René, Satán desencadena la fuerza asesina de los tiranos y la apatía de los servidores de Dios. Y pasionaos. Una autoridad como esta dice:
suscita de un lado la bulimia alimentaria o sexual, la embriaguez, el masoquismo, promueve la exaltación o deprime con una ansiedad gigantesca. ¿Y cuál es la causa de esta explosión? El mismo teólogo y otros teólogos que tratan de este tema nos dicen: no es casualidad que esta explosión de lo satánico haya ocurrido a la vez que un alejamiento de Dios por parte del hombre. Si el hombre deja a Dios, pretende convertirse en Dios, y como dice el Concilio Vaticano II, el hombre sin Dios desaparece, se esfuma y llega a las mayores aberraciones. A medida que se ha ido perdiendo el sentido de Dios, se ha ido fomentando ideologías de tipo materialista, de tipo sensista, buscando la experimentación y el gozo del experimentar por gozar, y gozar para experimentar, dejando experiencias y ahí heridas que hacen que el hombre vaya a la deriva por los derroteros más insospechados. Sin embargo, continúa el mismo teólogo, no es nada comparable a la explosión del moderno satanismo a partir de la década de los 60, entremezclando la liberación sexual con el uso de las drogas. Isaías manifiesta esta paradoja. Junto al silencio actual de la Iglesia sobre el demonio, crece el interés y la preocupación por él en el mundo moderno, en sus distintas formas de satanismo y particularmente en el mundo juvenil. Y hay que advertir una cosa. Acaba de morir Jean Guiton, gran filósofo católico, amigo íntimo de Pablo VI y confidente. Entre sus publicaciones tiene una breve que se titula El silencio sobre lo esencial. Habla de los silencios de la Iglesia y en concreto de los que formamos, diríamos un poco, la jerarquía de la Iglesia, obispos, presbíteros, que el silencio de la Iglesia en orden a la catequesis del Concilio Vaticano II ha recordado, y el catecismo de la Iglesia Católica expone ampliamente, el silencio sobre el demonio. Junto con ello y relacionado con ello, el silencio sobre esas verdades desagradables como es la verdad del infierno. Este silencio, denuncia el teólogo Sayers, por parte de la Iglesia y crece. Es curioso, ha salido a flor el problema del demonio, no porque lo hayamos predicado los sacerdotes, que teníamos que haberlo predicado suficientemente, sino por estas, he dicho, aberraciones satánicas, que es lo que compone, y decimos, con explosión de los satánicos. Pudisteis leer en Alfa y en Omega del 11 del 2 de este mismo año estas frases, un Alfa y Omega dedicado exclusivamente a los exorcismos, a propósito de la nueva edición del ritual de exorcismos que acaba de imprimirse en Roma, todavía en latín,
no se ha hecho la traducción en castellano. Se decía así en Alfa y Omega: el demonio se ha puesto de moda durante los últimos años. Bastaría consultar la bibliografía en italiano o en inglés para percatarse de ello. Hay un tipo de rock que está infectado del mismo. En Turín, la ciudad más industrializada de Italia, se calcula que hay más de 40.000 personas dedicadas al culto satánico. Y no podemos olvidar que en España existen más de 100 sectas demoníacas. Según un experto en el tema de las sectas, no se puede negar que al menos en España nunca había ocurrido un fenómeno semejante. Esta es la realidad con que nos encontramos, que ha aflorado más que por la enseñanza de la Iglesia, de los que tenemos misión de enseñar, por las, repito la palabra, aberraciones a que ha llegado el hombre en nuestros días. El demonio o diablo recibe distintos nombres en la Sagrada Escritura. Demonio se le llama en el Nuevo Testamento 69 veces. Diablo 37. Lucifer y Satán 33. Recordad aquella frase del Señor cuando fue tentado: apártate de mí, Satanás. Belcebú como príncipe de los demonios en distintos lugares como Marcos 3:22 y Mateo 12. El maligno, repetidamente y constantemente lo hacemos en el Padre Nuestro: mas líbranos del mal, ese mal es el maligno. Tentador se le llama en Marcos 4:15 y en la primera de Tesalonicenses 3:5. Mentiroso y padre de la mentira con frecuencia. Belial en 2 Corintios 6:15. Dragón en el Apocalipsis muchísimas veces, igualmente que bestia 36 veces en el Apocalipsis. San Pablo en la carta a los romanos, Colosenses, habla de dominaciones, no ángeles, sino ángeles caídos, de potestades, de forma que esta multiplicidad de nombres revela esa multiplicidad de actividades y de facetas que pueden ser estudiadas en el demonio o en los demonios, en eso que podríamos llamar misterio de perdición, y que el Señor lo califica como padre de la mentira. Es un turbador, un innombrable, dígame. Pero este nombre que la Sagrada Escritura lo repite de tantas maneras, y esta realidad de los demonios no es admitida por muchos desde la antigüedad, desde el maniqueísmo hasta nuestros días. Lo que pasa es que nuestros días es con matices distintos, y así hoy se habla de personificación de fuerzas naturales, porque estamos como embriagados de la energía y de la fuerza, en virtud de ese deísmo en que estamos cayendo, de impersonalizar todo, negando lo que es personal. Está floreciendo, lo sabéis, dentro de los cristianos esa postura gnóstica. No sabemos, no se quiere saber, y así el mal sería una invención del espíritu para personificar cosas desconocidas.
¿O sería una superstición para una mentalidad positivista, mágica, popular, producto de una psicología o de una desviación de psicología? ¿O una posesión de un fenómeno psicológico para el racionalismo? ¿O dentro de la ciencia, no digo médica, pero sí de muchos que profesan admiración por la ciencia médica, sería un fenómeno de histeria o un fenómeno de esquizofrenia? Pero frente a todo esto, la Sagrada Escritura y los Santos Padres nos hablan con claridad de la existencia del demonio. Y así son 188 veces las que se nombra al demonio en el Nuevo Testamento. Y el teólogo Sayés que llevo mencionando afirma, porque es verdad, que sin el demonio no se acaba de entender la redención de Cristo en profundidad. Diríamos que ni se comienza a entender, porque si Jesucristo vino a redimir al hombre del pecado, viene a redimir al hombre de nuestros pecados, que son fruto de un pecado que es el original, pecado original cometido por la tentación del demonio. De forma que no admitiendo la existencia del demonio, no tiene sentido la redención de Jesucristo. Acabamos de celebrar la Semana Santa y sobre todo esa vigilia pascual tan espléndida, donde aparece precisamente la redención por la resurrección de Jesucristo, venciendo al demonio con todas sus consecuencias. Son 188 veces, pero recordaréis sobre todo aquella en que el Señor nos habla del amor y de la caridad y generosidad para todos. Venid benditos de mi Padre, porque estuve enfermo, estuve hambriento, estuve sediento, etc. Y también, id malditos, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Expresión contundente. Y otra, que sobre todo si rezamos el oficio de lectura, en las lecturas breves precisamente de hoy, martes incompletas, leemos el texto de San Pedro en la primera carta, donde nos dice: estad alerta y vigilantes, porque el demonio merodea a vuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. De forma que a la luz de la revelación de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres, la existencia del demonio es una verdad de fe. Verdad que ha sido sancionada con el mayor magisterio de la Iglesia en sus concilios. Sobre todo se hizo celebérrimo el cuarto de Letrán con estas palabras: los ángeles fueron creados buenos, pero se hicieron malos por su rebelión contra Dios. Pablo VI pronunció aquella frase que todos recordáis: a través de alguna rendija ha entrado el humo de Satanás. Esto lo decía el 29 de junio del año 1972. Y añadía: su nombre es Diablo. Y Juan Pablo II afirma: el mundo entero
está sobre el imperio del maligno. Por esta razón, se apartan de la enseñanza de la Iglesia, dice Pablo VI, los que niegan esta verdad, los que rehúsan reconocer su existencia, los que hacemos de él un principio autónomo, maniqueísmos y albigenses, un principio del mal, un principio frente a Dios, y que no tienen como toda criatura su origen en Dios, como si el demonio no hubiera sido creado por Dios, no como demonio, sino como ángel bueno que pecando se convierte en demonio, es una criatura. Tiene su origen Dios, o que también lo explican como una pseudo-realidad, algo mítico, algo sin consistencia, una pura ficción, algo imaginativo, una invención del espíritu para personificar las causas desconocidas de nuestras desgracias. Creo que brevemente enumerado, el magisterio de la Iglesia es claro, pero todavía postilla. Este demonio es uno, son muchos, dice Pablo VI. Y que no se trata de un solo demonio, sino de muchos, diversos pasajes nos lo indican. Recordad aquella posesión del energúmeno en Gerasa cuando dice que son legión y son precipitados en los cerdos. Pero uno, siendo muchos, no se sabe cuántos, millares, pero uno es el principal, Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo. Y estamos entrando, una vez que hemos hablado brevísimamente de la existencia, en la naturaleza de los demonios o del demonio. Ángeles caídos, ángeles pecadores, ángeles rebeldes, personas, espíritus, sin cuerpo y sin materia. La escritura y la tradición de la Iglesia, nos dice el Concilio de Letrán, ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios, pero por el pecado se hizo rebelde y padre de la mentira. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ángeles en pecado mortal gravísimo, en obstinación eterna, sin posibilidad de cambiar su psicología ni estado moral. Y como ángeles que son, tienen un poder de ángel. Un poder de ángel. Ciertamente que un poder limitado, porque Dios no les permite lo que ellos pueden y quisieran hacer. Pueden y quisieran hacer. No les permite. Juan Pablo II dice, es solamente una criatura poderosa en cuanto a espíritu puro. Este ser, estos seres, estas personas, tienen como un único fin hacer el mal. Son ángeles caídos, esta es una naturaleza, ángeles perversos, tienen por fin hacer el mal. Dice Juan Pablo II, actúa a causa de su odio contra Dios. Si Dios es amor,
el demonio, los demonios son odio. No hay posibilidad de que en ellos haya amor. No hay posibilidad de que ellos quieran un bien. Lo que quieren es el mal y nada más que el mal. Un teólogo conocido y famoso, el alemán Strauss, dice así: consecuencia del pecado de los ángeles es el hecho terrible de que hay seres creados absolutamente malos, perversos, que solo buscan y quieren el mal. La idea revelada de que existe el diablo y de que éste es una criatura empedernida en el odio y rebelión contra Dios no tiene nada de común con otras demonologías religiosas o profanas. El diablo odia a Dios, vive en odio a Dios, o se odia a la bondad en persona. Por eso no puede amar nada ni puede amar a nadie. Se esfuerza por separar al hombre de Dios. Es un ser pertinaz, cuyas intenciones son radicalmente malas y que quiere el mal por amor del mal. Continúa el teólogo: el Señor del mundo del pecado, de la muerte, de la enfermedad, del mundo de la discordia, de la desgracia y del odio, es Él. Es el Señor del mundo pecador, Efesios 2:1 siguientes. Es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Así es, y este es su fin: odiar y hacer el mal. ¿Cómo lo hace? Al presentar el nuevo rito de exorcismos, el cardenal Medina Esteve, presidente de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, dice lo siguiente: este cardenal actual, hace cosa de 3 meses, quisiera subrayar que el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces es habitualmente ejercitado a través del engaño, de la mentira y la confusión. Así como Jesús es la verdad, el diablo es mentiroso por excelencia. Desde siempre, desde el inicio, la mentira ha sido su estrategia preferida. Engaña a los hombres, haciéndoles ver que no tienen necesidad de Dios, que son autosuficientes, origen de la explosión satánica que decíamos antes. Incluso haciendo desaparecer el sentido del pecado. Detrás de las mentiras se desarrollan las incertidumbres. Un mundo donde ya no existe ninguna seguridad ni verdad, y en el cual reina el relativismo y la convicción de que la libertad consiste en hacer lo que le da la gana. Esto dice el cardenal al presentar el nuevo rito de los exorcismos. Hacen mal engañando, hacen mal haciendo desaparecer el sentido del pecado, hacen mal con la mentira, hacen mal es un pensamiento repetido muchas veces por Pablo II, diciendo que no hay nada fijo, ni absoluto, ni inmutable, todo es relativo, todo cambia. Los modos solamente los enumero: la seducción, los maleficios y el embrujamiento, los hechizos, la persecución, la tentación, la obsesión y la posesión. Solamente me fijaré en la tentación y posesión. La tentación
Sobre todo el demonio influye en la imaginación y en los sentidos. No puede influir en la inteligencia directamente ni en la voluntad, pero sí indirectamente a través de la imaginación y los sentidos. Y ves la cultura de la imagen a través de los medios que tenemos de imaginación. La acción ordinaria del demonio es la tentación, que es la incitación al mal. El demonio sabe excitar los deseos egoístas, las pulsiones salvajes que invaden el campo de la conciencia. Impone la evidencia inmediata de que el mejor medio de lanzar la tentación es ceder a ella. Y Juan Pablo II, que tiene unas catequesis preciosas sobre el demonio, dice: la acción de Satanás consiste ante todo en tentar a los hombres para el mal, influyendo sobre su imaginación, sobre sus facultades superiores para poder situarlos en dirección contraria a la ley de Dios. Satanás pone a prueba incluso a Jesús, lo sabemos, en la tentativa extrema de contrastar las exigencias de la economía de la salvación tal como Dios lo ha preordenado. Tentaciones del mundo, tentaciones de carne, tentaciones del demonio. Se preguntan los teólogos si en todas las tentaciones no se atreven a decir que en todas las tentaciones esté él como raíz. No, solamente se fijan más en las que acabo de mencionar. Pero una vez que el mundo y la carne nos ponen en situación de tentación, el demonio maneja todos esos datos para hacer de nosotros un auténtico juguete. Si se ha perdido el sentido del pecado, evidentemente que la lucha contra la tentación y posesión diabólica física, corporal, no espiritual. Toda persona que se encuentra en pecado mortal está poseída del demonio moralmente. No es hija de Dios, es hija del diablo. Esto es así. Así de claro y así de crudo. Por la gracia somos hijos de Dios. Por el pecado mortal perdemos la filiación divina, somos hijos de Dios. Como veis, esto es terrible y esta posesión en determinado aspecto es mucho peor que la otra. Digo mucho peor porque ha habido santos que pasaron por esta humillación de una prueba física. Estamos en un convento de salesianos y todos sabemos lo que sufrió San Juan Bosco por parte del tentador. La posesión diabólica. Yo tengo que deciros, ya tengo muchos años, voy a hacer 70. Canté misa a los 22. He explicado toda mi vida teología y filosofía. Creía que la posesión diabólica había pasado, era cuestión de los tiempos de Jesús. Pero por la providencia de Dios me he tenido que encontrar con casos de posesión diabólica y hacer exorcismos a más de una persona, no digo cuántos. Exorcismos a más de una persona. Tan es así que mi obispo, el de Osma Soria, pues me llamó para que me encargase de esto a propósito de un caso que se había dado, no de la diócesis, pero tenía que intervenir. Creía que había pasado, pero tristemente pues estaba equivocado. La posesión diabólica se da
se da hoy, se da entre nosotros. No digo ni mucho ni poco, pero sí me atrevo a decir que más de lo que creemos, más de lo que creemos. La posesión diabólica es un fenómeno sorprendente en virtud del cual el demonio invade el cuerpo de una persona viva y mueve sus órganos en su nombre y a su gusto como si se tratase de su propio cuerpo. Es verdad que el poseso no está siempre en momentos de crisis. Es verdad que el poseso está conviviendo con nosotros. Es verdad que si no se hurga o por una o por otra razón, pues como si no pasara nada, a no ser que él diga alguna señal extraña que puede parecer que es propio de un enfermo, como antes decía, de una neurosis o de una esquizofrenia. Puede ser así. Incluso un servidor ha tenido algún caso en que esa persona confesaba y comulgaba, tenía dirección espiritual, me dice que hacía meditación y solamente a base de preguntas, descubrí que tenía una verdadera posesión en la que el demonio se había revestido de tal manera de ángel de luz que hacía creer que era una persona en vida espiritual, por otra parte cayendo evidentemente en pecados y en una clase determinada de pecados. En calma puede estar con nosotros tranquilísimo, incluso si él no lo manifiesta, seguir así en posesión. Hay otros que se encuentran en crisis, o puede ocurrir que cuando se comience el exorcismo con él, cuando se comience con ciertas señales, pues aparezca inmediatamente lo que lleva dentro. Recuerdo un caso en que con otro sacerdote comencé a hacer el rito e inmediatamente de que le hice la señal de la cruz con agua bendita y comencé: te lo mando, diablo, por el poder que tengo de ministro de Dios, empezó de tal manera a lanzar patadas, tuvimos que dejarlo porque nos hubiera descuartizado. Por consiguiente, serán causas, pactos voluntarios concertados con Satán, a veces mediante escritos, incluso con mutilaciones, contactos imprudentes, magia, espiritismo tan frecuente hoy, vivir en pecado habitualmente y tragarse el pecado sin preocupación alguna de salir del pecado, venganza o persecución de Satán respecto de los justos. Los pecadores facilitan a Satán que se apodere de ellos simplemente por el pecado mismo. Simplemente han marcado su cuerpo, se han comprometido en el culto de Satanás como adeptos o como sacerdotes o sacerdotisas. Estas son las causas. Los antecedentes son claros: una vida inmoral, relaciones sexuales desviadas, homosexuales, incestuosos, adúlteros, aborto. Estoy leyendo palabras textuales. El demonio homicida desde el principio dice que Jesús empuja todo lo que destruye la vida y el corazón de los hombres, y especialmente de las madres. Banaliza y legaliza estas desviaciones y homicidios para hundir en ellos las personas honradas.
¿Cuáles son las señales de la posesión? Unas son claras: hablar o entender lenguas extrañas, revelar el futuro, fuerza extraordinaria. Nadie puede darse cuenta de la fuerza que tiene si no pasa uno por estos momentos, en algunos, no en todos. Podría Julián, que está ahí, y allá arriba Pedro, que intervinieron en un exorcismo, podríais decir cuántos erais y cómo las veíais con un poseso. ¿Podéis hablar? Como mayor, eso yo tomaré la palabra. Bueno, pues aquí fue una experiencia. Fue una experiencia verdaderamente sorprendente para mí. Yo tengo 57 años y este hecho pues ha sido reciente. Don José hacía referencia en principio a una persona pues totalmente normal, porque cuando le acompañamos para que don José, cumpliendo lo dispuesto por la jerarquía eclesiástica, pudiera practicar el exorcismo, nos presentaron a la persona y bueno, pues yo vi un hombre totalmente normal, un hombre con el que yo saludé, con el que estoy hablando, y bueno, pues era pues como cualquiera de los que estamos allí. Cuando llegó el momento del exorcismo, bueno, pues allí estaba Pedro, estaba Francis, estaba Alfonso, estaba Miguel, estaba yo. O sea, él, claro, él quería someterse a ese exorcismo. Entonces, con una manta, en el suelo, se tumbó en el suelo, y bueno, pues agarrándole un brazo, un hombre fuerte, otro brazo, y cuando don José pues, iniciaba las fórmulas del exorcismo, pues aquello era verdaderamente impresionante, porque aquel hombre tenía una fuerza que nos movía, pero vamos, como casi, no como si fuéramos plumas, pero que se tapaba, que nos movía y nos llevaba de uno a otro con una fuerza verdaderamente impresionante. Una fuerza impresionante. Sin lugar a dudas, aquel hombre no era el mismo en aquel momento en que estaba sometido al exorcismo, cuando don José decía las distintas fórmulas, pues él reaccionaba con una violencia y con unas formas verdaderamente terribles. Y además, que yo advertía que en él se producía una lucha interior enorme. O sea, él quería salir de esa situación, pero no podía. O sea, no podía porque no era capaz de controlar aquello que tenía dentro de él, y que cuando don José le decía, repite esto, di, en nombre de Dios, sal de mi cuerpo, no, era imposible, era algo verdaderamente terrible. Incluso físicamente se veía que tenía algo interior que ante las fórmulas del exorcismo era como si lo fuera a echar, como si estuviera bien dentro, agarraba su carne, a sus entrañas, y él quisiera echarlo, pero llegaban a un punto, y en ese punto no había nada. Esto a grandes rasgos, aquello duró, no fue cuestión de 5 minutos ni de media hora, fueron varias horas las de las situaciones que el hombre sudaba. Y bueno, pues ya llegaba un momento en que se le dejaba también un poco, ¿no?, para que se repusiera y demás, y curiosamente, cuando se dejaba de utilizar sobre el exorcismo, don José dejaba de decir las fórmulas, y es que quedaba tan tranquilo. Hablabas con él, y él era un hombre. Cuando se empezaba de nuevo, otra cosa.
continuación de la ética, de la mística y de ese algo, que bueno, que don José siga explicando, pero aquello yo desde luego no creo que se nos olvidará mientras viva. Allí está Pedro. ¿Tú recuerdas algunas de las palabras que él profería o de las cosas que decía? Sí, pero es fundamentalmente, por buenas tardes, mucho. fundamentalmente al principio, sobre todo antes de que se en oraciones o con el rito de expulsión, él hablaba normal, no decía ningún grito, ningún improperio, pero era empezar a nombrar el nombre de la Virgen, sobre todo con la Virgen, es que tenía verdadera obsesión y se ponía hecho una fiera, de acuerdo, decía palabras, un hombre educado que no parecía un hombre educado, y automáticamente se transformaba. Me gustaría incidir en el tema que decíamos antes del pacto. Le decías que rompías el pacto, incluso decía que no podías, es una cosa, pero un cambio como si estuviésemos tratando con otra persona totalmente distinta. Es que es impresionante, porque dice una cosa escandalosa que no se vive, es que no se lo creen. Y yo cuando digo a gente que dice que el demonio no existe, me gustaría que pasase y lo pudiese ver, porque es que es impresionante. Incluso, bueno, destacar también la fuerza física de esta persona, porque es que no había forma de sujetarle. En principio es que le cogimos las 5 o 6 personas que estábamos en una silla, y bueno, la silla es que se hacía poco, podía con nosotros, luego se tumbó en el suelo para que él incluso estuviese más cómodo como persona y no le dificultaba incluso sujetándole, pero es que no atendía a razones, evidentemente no era dueño de sí. Es impresionante y vamos, es para creérselo sin verlo, porque es impresionante, no puede ser además. Decimos nosotros en el exorcismo, bendito sea Dios, e inmediatamente el responder, maldito sea Dios. Bendito, repetir lo mismo. Las mayores barbaridades y palabras que se pueden decir de una persona en todo aspecto, las decía con relación a la Virgen Santísima. Ponerle agua bendita como si le pusieras fuego, darle a besar el crucifijo, cerrar, el querer besarlo, pero cerrar, el demonio dueño totalmente de su cuerpo. Unas reacciones repentinas. Esto que acaba de decir es muy interesante, porque cuando se habla de enfermedades, de patología, de ataques epilépticos, de esquizofrenia, etcétera, etcétera, esto lo desbarata todo. Es una persona natural que en este momento el sacerdote deja de orar y comienza a hablar como comenzamos el rito, y poco a poco terrible. Y si él no hubiera dicho ante ciertas preguntas que un servidor le hizo algunas de las cosas, y en concreto la vida que llevaba, nadie lo hubiera advertido, pero era imposible manifestar una vida interior propia de la quinta morada de Santa Teresa, con unos pecados mortales que si él lo dice, pues nadie los conoce. Era esa la astucia del demonio. Así. Por eso, este amor que es el exorcista risoído de Roma se ha puesto de moda. Aquí tengo el libro, es el libro de este exorcista de Roma.
habla un exorcista. Dice que las señales que se dan externamente para poder juzgar si hay una posesión diabólica no son muchas veces suficientes y hay que, y aquí está la jerarquía, permitir al exorcista que comience el rito para comprobar si efectivamente está en posesión diabólica o no está en posesión diabólica. Porque solamente así, por ejemplo, se descubre dónde con mucha frecuencia los posesos tienen como el nido, no del demonio, de los demonios. Normalmente no suele haber uno, hay varios. En uno de los casos, recuerdo que dijo, porque el sacerdote le dice, con toda autoridad te digo que me digas tu nombre, y me digas cuándo vas a salir, y me digas qué señales vas a hacer cuando sales. Es decir, mi nombre es lujuria, o mi nombre es manada, o mi nombre es soberbia. Y el nido, pues solamente, como le hace a uno señales en la frente, señales, dice el ritual, en el pecho, o le aplica a uno una imagen o estampa de la Virgen, frecuentemente se localiza el nido en la parte esta debajo del corazón, la parte izquierda, también otros en el cuello y en la cabeza. Y cuando se tiene en, diríamos, la parte izquierda del estómago, y ahí se le hace señal con agua bendita, o se le aplica el crucifijo, se le aplica la estampa de la Virgen, se mueven. Si no se mueven es que no hay solución, están tranquilísimos. Pero cuando el demonio se ve ya afectado por el poder del rito y de la oración, comienza a moverse y a veces se mueve de esta parte y va subiendo hasta así, y materialmente lo pueden decir los testigos, se le inflama esto, y cuando sale desaparece esa inflamación, y si no sale vuelve al interior. Lo pasan pésimamente porque se ven como ahogados. Y a veces hay que ceder en el rito porque puede poner peligro al corazón. De manera que señales muy distintas, y podemos decir que los casos son diversos. No podemos hablar de una uniformidad. Ahora, eso sí, el odio a las imágenes, el odio a la cruz, el odio al agua bendita con sal exorcitada, el nombre de la Virgen, incluso haciendo el exorcismo, a veces se ve que tiene una reacción especial a algo. Por ejemplo, al Ave María, o a bendita sea tu pureza, o a la oración a San Miguel, o a San José. Hay matices, diríamos, advocaciones e invocaciones que les hacen más daño y les hacen salir de ese estado de tranquilidad que tiene el poseído, moverse y empezar un proceso, diríamos, de esperanza para que el poseído sea liberado. En esto ayuda mucho el poseso, si quiere echarlo, pero como el caso que apuntaban ahí Julián y Pedro, hicimos varios exorcismos, alguno de ellos salió y no hemos terminado todavía con él, a pesar de varias sesiones. El Padre Amor habla de años y años a veces para expulsar
expulsar a los demonios de un poseso. Las sesiones que tuvimos, alguna fue de 5 y 6 horas, de la talla de Pedro Besari, de la fuerza de Pedro Besari, de Julián, etcétera, etcétera, y rendidos, rendidos. Esta es la realidad. Por consiguiente, ¿qué remedios podéis hablar y preguntar? Primeramente, para hacer el exorcismo hay que orar mucho y hacer penitencia. El exorcista tiene que hacerlo y tiene que ayudarse de almas y de grupos. Allá, pues nosotros en la comunidad, en las reparadoras, pues se les encomienda la oración, el ayuno, etcétera. Porque ya lo sabéis, cuando vinieron los apóstoles y dijeron al Señor, pero se hablaba del epiléptico, que no habían podido, y dijo al Señor, estos demonios no salen si no es con oración y ayuno. Antes hay que orar mucho y hay que seguir orando. Y para no caer, y con esto quiero terminar, porque quedan 25 minutos hasta las 9, que es el horario, pues lo que dice San Pedro, remedios, vigilar. Hay que luchar contra las tentaciones. Y tenemos los pecados capitales, que lo sabemos todos. Y tenemos los mandamientos, hay que luchar. Como dice Sayés, hay que ser valientes, fuertes, luchadores. Si caemos en pecado mortal, cuanto antes confesarnos, que no anide moralmente, porque le damos pie a que anide físicamente. Pecados, todos, soberbia, etc. Pero todos mencionan en estos momentos la lujuria por todos los caminos, los pecados estos de la materia y de los sentidos en que estamos realmente hundidos y zambullidos. Cuidado con caer en espiritismos y en magias, cuidado con ciencias ocultas, devoción a la Virgen, confesión y comunión, confesión verdadera, no confesión con Dios, no confesión colectiva, que esas confesiones no sirven para nada, sino para cometer pecado. Y la Virgen. No podemos olvidar que a la Virgen se la representa como inmaculada, teniendo a sus pies a la serpiente. No podemos olvidar que en el paraíso terrenal, cuando comienza la historia de la salvación y de la desgracia, le dice: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te quebrantará con el calcañón. La Virgen y la Virgen. Y como hemos ya hablado de diálogo, pues ahora tenemos 20 minutos para, si queréis hacer alguna pregunta, tanto con relación al tema de la existencia, naturaleza, etcétera, como de la posesión. El pecado, por lo menos, confesándolo cuando nos quiere, es sinónimo de no llegar a tener la ocasión de que sea. Vamos a ver. Digo yo que el hecho de vivir sin pecado, y si alguna vez uno comete algún pecado, soberbia o algún pecado de eso, y le confiesa
es sinónimo, o por lo menos se puede confiar en que el demonio no tome asiento en nuestra alma. No, sinónimo no. Es un camino para que el demonio no llegue a posesión física. Porque hemos dicho que algún santo tuvo la posesión física como prueba. Pero lo que no se puede vivir es el pecado mortal habitualmente. He dicho que no me pronuncio sobre el número y tengo capacidad ni formación para ello. Pero sí que estoy convencido que si a muchos, se les comenzase a hacer el exorcismo sin tener señal alguna, a lo mejor oyen blasfemias, ellos oyen, no tienen tentación de blasfemia, que es distinto, oyen blasfemias, oyen palabras curiosas. Si a muchos se comenzase a hacer el exorcismo sin saber, nos convenceríamos de que tiene posesión diabólica. Es Pablo VI, no, perdón, Juan Pablo II. El que dice a la juventud: no hay que tener miedo de llamar por su nombre al primer artificiero del mal, el maligno. La táctica que utilizaba y utiliza todavía consiste en no manifestarse para que el mal que inculca desde el comienzo reciba su desarrollo del hombre mismo, de los sistemas mismos y de las relaciones interhumanas entre las clases sociales y entre las naciones, para que el pecado sea cada vez más estructurado. Esta frase es terrible. La empleó el Papa en la Solicitudo Rei Socialis sobre los pecados cometidos contra la justicia social, y lo emplea ahora con relación al pecado en general. Estamos viviendo, puede ser que os suene la frase dura, estamos viviendo no con personas que cometemos pecados, estamos viviendo en un mundo y en una sociedad estructurada por el pecado y para el pecado. Y subrayo el por y el para. Y si alguien quiere decirme algo en contra, pues por favor que me lo diga. Con relación a estas expresiones, una sociedad estructurada por el pecado y para el pecado. Don José, le quería hacer una pregunta. ¿Los ataques epilépticos puede ser una señal del demonio? Porque no se sabe cómo llegan a las personas. Mismo Juan Pablo II y los teólogos dicen que sí hay ciertas enfermedades, más o menos diríamos psíquicas, que pueden ser producidas por el demonio. Pero claro, en sí no podemos confundir un ataque epiléptico con una posesión. Hay que discernirla. De aquí la necesidad de tener cautela para pronunciarse sobre una posesión diabólica y la necesidad de tener un psiquiatra sano moralmente. Subrayo la palabra sano moralmente, que no vaya enseguida a frustraciones, a alienaciones, a temores que esto está producido. No. Es decir, que sepa discernir con claridad lo que es una enfermedad
y afirmar que esto es enfermedad para no decir que es una posesión. Pero a la pregunta, ¿el demonio puede producir una epilepsia u otra enfermedad? Puede producirla. Produce muchos males. Acabamos de leer que él tiene como misión hacer el mal. Y no podemos olvidar que toda enfermedad y todo el desastre del mundo viene del pecado original. Recordemos la sentencia del Señor: porque has cometido esto, pues se pierde el don de integridad, se pierde el don de inmortalidad del cuerpo, etcétera, etcétera. Y la mujer los dolores, el hombre los trabajos, etcétera. No lo podemos olvidar. Jesucristo, evidentemente, la enfermedad la ha redimido y uniéndonos con él puede ser meritoria. Pero en principio la enfermedad tiene origen en el pecado. Y el demonio es malo por naturaleza. Se cuenta el caso de la cama, por ejemplo, o incluso que te pueda dañar, ¿te puede dar ese caso? Pues suponiendo que es verdad que no hay alucinaciones por la persona que está durmiendo, que no hay miedo, suponiendo que no se debe a eso, efectivamente se puede dar pues que se mueva la cama y algo más, ¿no? Y ruidos, etcétera. ¿Vienen del demonio? Pueden venir del demonio. No solo pueden venir del demonio. No solo. Pueden venir del demonio. Lo más frecuente es que puedan venir. Sí, sí. Sí, Manolo. ¿Qué más podrían venir? Hemos escuchado a usted, don José, que también el rock es satánico. Desgraciadamente todos vemos en televisión o en los ámbitos donde nos movemos la cantidad de juventud que mueven determinados conciertos de rock y a lo mejor esta juventud no sabe dónde se mete. ¿Cómo se les podría advertir? Porque habrá muchos que piensen que van simplemente a menear el esqueleto, a divertirse como dicen ellos, sin saber dónde se están metiendo. ¿Cómo capta, atrae o coge el demonio a la juventud en este sentido? Bueno, la frase no es mía, es de teólogos y hombres de ascética. Sabía que esta frase podía sorprender. Pero ¿cómo? No solo a la juventud, porque estos problemas no son de los jóvenes solo, ¿no? Ya maduritos, y más que maduritos, porque este problema, se habla de los años 60, y un Sayel dice que pertenece a la generación del 68 y que no escuchó las explicaciones de teología, la enseñanza sobre el demonio. Este es un profesor actual de la Universidad de la Facultad de Burgos y tiene libros colosales sobre la Eucaristía, etc. Pues digo, sabía que esto iba a extrañar. Estos lo afirman. ¿Cómo? Yo creo que lo de siempre. Al árbol hay que enderezarle desde pequeño. Y aquí vendría un problema de unión de familias para ofrecer, si quieren los hijos, lugares de diversión sana. No vale decir no vayas, la educación del no es positiva. Aún no tiene que darse un sí. Los padres no cristianos católicos no han tomado conciencia todavía de que no solo tienen que enviar a un hijo a un colegio a recibir una educación católica, sino que la diversión, la distracción y el recreo es tan necesario como la comida y el descanso.
y hay que proporcionarles lugares de diversión sana, si quieren aceptarla, pero hay que proporcionar y hay que gastar dinero en esto, hay que invertir dinero como se invierte pagando una mensualidad en un colegio para mantener un centro de diversión sana. Pero esto es cuestión de unión de padres y después unión de jóvenes. Pero he dicho que no se trata solamente de los jóvenes, porque ya llevamos muchos años, desde el año 60, 68, al 99 son 30 años. 30 al 15, de adolescencia 40 y tantos. Fijémonos la cantidad de personas que nos podemos encontrar hoy con estas situaciones y mentalidades, y que solamente nos llevamos las manos a la cabeza o cuando ocurre una muerte de un fin de semana, o cuando se llega a la droga y ya aquello es un guiñapo de persona, porque no hay posibilidad con el drogadicto, ya no tiene voluntad, yugula la voluntad, como yugulan los hábitos del pecado, la lujuria yugula la voluntad, la debilita, se imponen las apetencias desordenadas, como yugula la soberbia y la vanidad, haciendo auténticos despilfarros económicos, como por ejemplo en la mujer por la vanidad, etcétera, etcétera. Habría que ver cómo, pero sería cuestión de una mentalidad católica en padres y educadores y en jóvenes, que supongo lo sabrán, para ver cómo se crean centros de diversión. Porque no se puede, aunque es preferible, evidentemente, que vivan una vida de anacoretas a no que vayan a unos antros de pecado. Pero no se puede a un adolescente, a un joven, pues recurrirle a un monasterio. Hay que darle un camino, si es que quiere. Si es que quiere, porque los atractivos del mundo son terribles, porque llevamos dentro nuestra inclinación al pecado, porque hemos dicho que el demonio sabe manejar todo lo habido y por haber de la carne y del mundo, más lo que él nos da para llevarnos al pecado. Lo que sí podemos hacer todos es orar y santificarnos. La invocación a los espíritus en la oscuridad de esas historias, ¿es una tontería o es algo diabólico? Puedes comenzar con una tontería, pero terminas con algo diabólico. Digo que se puede comenzar con un juego y terminar. Recuerdo que era seminarista. Bueno, que era seminarista. Tenía 14 años o 15 años. Y un condiscípulo, hoy misionero, pues no sé cómo de su padre había aprendido que si poniendo las manos, no digo cómo, para que lo hagáis, poniendo las manos en la mesa, mesa, tal, pues que se levantaba una pata, en una mesa de 3 patas, no se levantaba una pata. ¿Cuántos años tienes? Pues él lo sabía y te decía los años que tenía. Y una vez le ocurrió hacer una invocación a Satanás, por favor. Un juego, pero puede terminar en cualquier cosa. Son tentaciones. Personas que actúan en misa, que comulgan y que pueden tener procesos de diabólica. Eso me ha dejado. Le ha impactado mucho. Me alegro que le haya impactado. Pero vamos a reflexionar, tenemos 5 minutos solo. Vamos a reflexionar sobre eso. ¿Cuántas personas comulgan y cuántas confiesan? Y de las que confiesan, ¿cuántas confiesan bien? Sí, señor, sí, señor. Ese es el dilema.
causa curiosidad de que se siente Le he dicho que lo normal es que no. Le he dicho que lo normal es que no. Ahora, los santos, algunos santos también pasaron por esa prueba, pero no porque estaban en pecado, sino porque Dios permitió que pasasen por esa prueba y así santificarse más. No tengan miedo al demonio. Sí que tengan precaución con el demonio, que es muy astuto, A nosotros de pequeños, que ya soy viejo, a nosotros de pequeños nos decían, el demonio antes de caer en pecado te quita importancia al pecado, pero después que lo has cometido, para que no lo confieses, te da una vergüenza tremenda. Es muy astuto. Miedo no, precaución y astucia, y poner los medios sí. Señor José, quería preguntarte que si el poder de tirar cuadros con la mirada es también diabólico. No me atrevo a decirle que sea diabólico, no, porque hay a veces fuerzas que no conocemos y hay que ver si efectivamente será o no será, porque coges a un coche y le cierras a distancia con un mando las puertas, ¿no? No vayamos a creer que todo es demoníaco. No vayamos a creer que todo es demoníaco. Pero pensemos en la vida moral, en la vida de pecado y de virtud, y sobre todo nos esforcemos para vivir la virtud. Y si caemos, que caeremos muchas veces, pues confesarnos con un sacerdote que sea así, padre que acoja, maestro que enseñe, médico que cure, y que si es preciso meta el bisturí, exija, no cataplasmiles, que exija, porque el Evangelio y el Señor es exigente, el amor es exigente, y vosotros lo sabéis. ¿Qué detalles en el amor? Si me falta un detallito un día de mi santo, de otra cosa o cualquier día, ¿cómo nos quiere? El amor de Dios, de Cristo, es exigente. Pues el sacerdote, suavemente, cariñosamente, sin pegajosidades ningunas, tiene que exigir. Y si cae en un pecado, pues tendrá que decir como el médico, mira, tienes asma, no puedes entrar en un bar por el humo porque te matas. Pues no entres. Y si te empeñas en entrar, pues no vengas a mí. Pues el sacerdote tendrá que decir, mira, tienes que poner estos remedios. ¿Que caes? Bueno, pues que caes ahí de debilidad, pero con propósito, con dolor, etcétera. Y después la oración, la meditación, la contemplación de la vida del Señor, que todos la sabemos, pero no es para solamente ver el día Viernes Santo, la Semana Santa, las imágenes. Hay que contemplarlo. Y si nos dijo que él no puede ser el discípulo de mejor condición que el maestro, pues tenemos que tratar de ir por ese camino, verdad y vida, pisar sus huellas, tratar de identificarnos con él. Don José, quería hacer una pregunta sobre una persona que murió sin recibir los sacramentos que tiene que recibir. Pues yo luego le sugerí a los familiares que, aunque no había tenido tiempo de su arrepentimiento, porque había muerto de un infarto, que por lo menos que le hicieran una misa y tal. Y dijo que no, que su padre no creía en eso, que no creía en la iglesia, que no creía en los curas y que no creía en nada. Digo, pues a lo mejor tu padre ahora mismo, desde donde quiera que esté, a lo mejor te lo está suplicando, te lo está pidiendo, que le hagas una misa, porque a lo mejor su alma ahora mismo está arrepentida si no ha podido hacerlo antes. Y me dicen que no, que eso son paparruchas y que no
y que no. Bueno, ¿Qué me dice usted ahí? es una manera de pensar errónea y equivocada, Pues sí, porque no sabemos lo que pasa en el momento de la muerte, las gracias que Dios da, exacto. si el alma la recibe, si se arrepiente o no. Y desde luego orar, tenemos que orar porque creo que algo de purgatorio pues sí que tendremos. Sí, sí, claro. Ojalá no lo tengamos tal santidad que vayamos al cielo, pero hay que encomendar las almas del purgatorio. No sé si terminamos. Hay un minuto. Oye, fíjate, a los niños se les debe hablar un poquito de esto, vamos, de una manera, claro, algo, los mismos padres, pues, saltan de poco, o sea, buscan, me haga con el oído, no te vaya a ir totalmente, porque la verdad que no me hace. Cuando he hablado de los ángeles, le digo que también hay ángeles de cariño, que también hay ángeles. ¿Hago bien? Sí, haces bien, pero quizás si en tu iglesia o en alguna iglesia que conozca a los niños ven a una inmaculada con la serpiente debajo, o ven a un San Miguel con un demonio horrible tirándole de él, pues si se parte de eso, ya no es que les infundan miedo, sencillamente. ¿Qué representa esa imagen de San Miguel con esta persona que parece un monstruo? ¿A quién representa esa serpiente? Es el demonio. Y se le hace una catequesis sobre la acción mala del demonio, las tentaciones, etcétera, etcétera, y sobre todo el mundo. Muchas gracias.